para esta semana, perdón, teníamos ya planificado el primer laboratorio, pero nos hace falta todavía algunos contenidos que tocar, así que el laboratorio lo vamos a tener, cuando tenemos práctica la semana. El miércoles de la otra semana vamos a tener el laboratorio. El laboratorio va a ser lo que una semana pasada, lo que vamos a ver el día de ahora, el día miércoles. Bueno, eso ya es práctico, la parte práctica no viene mucha información, y lo que vamos a día lunes en la teoría. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ya varios documentos ya están en la plataforma para que lo puedan empezar a ver. El cuestionario o la pregunta que contestamos el día lunes de la semana pasada es parte del contenido para que lo tomen en cuenta y que hay que contestarlas todas. Bien. Vamos a hablar un poco acerca de este tema, que es el análisis de sistemas y tipos de sistemas que existen. Principalmente por el hecho de que una de las cosas que normalmente debemos de considerar siempre en una empresa, no importa si el sistema es muy grande o muy pequeño, considerar siempre realizar un análisis previo antes de empezar a hacer el proceso de desarrollo de la aplicación. Y de alguna forma tratar de identificar un poco la aplicación por muchas razones. Una, para saber cuál va a ser el objetivo final que va a tener esta aplicación, qué información debería de arrojar. Y la otra, pues dependiendo del tipo de aplicación, así también es digamos, lo que nosotros podríamos cobrar por esa aplicación. Hay aplicaciones que son de tipo transaccional y que son bien simples, que probablemente no sean tan complejas y el costo por ellas es un poco más barato. Pero aquellas aplicaciones que ya son más complejas, que llevan análisis de datos, que generan, por ejemplo, reportes mucho más complejos, gráficos, entre otras cosas, entonces eso sí ya deberían de tener un costo un poquito más alto. Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de sistemas que existen en el medio, cómo los podemos tipificar y principalmente de qué se trata. Normalmente en las empresas, cuando nosotros hablamos del tipo de sistema, los sistemas de información se desarrollan para diferentes aspectos, para diferentes propósitos. Hay empresas que tienen, digamos, software exclusivo solamente para el manejo de planillas. Hay empresas que tienen software que se encarga, por ejemplo, de la declaración de impuestos. Otro software que se encarga, por ejemplo, para hacer procesos de facturación. Y algunas veces hay algunos que pueden desarrollar todas esas tareas en un solo sistema. Entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo o para qué nosotros lo hayamos diseñado, así podemos catalogar esos sistemas. El número uno, y es quizás el más común de todos, que vamos a encontrar dentro de las aplicaciones, son los sistemas de procesamiento de transacciones. Son los que se encargan básicamente de recopilar información, los que nosotros le presentamos a los usuarios finales, y que ellos son los que se encargan de estar suministrando todos los datos. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un sistema de planillas, pues el sistema de planillas no se alimenta solo, debe de haber alguien que esté alimentando la información. Hay ahora, por ejemplo, procesos automatizados. Por darles un ejemplo, aquí en la universidad nosotros siempre pasamos a marcar, hay un reloj marcador de huella, pasamos a marcar para determinar la hora en que nosotros entramos y la hora en que salimos de cada una de las clases. Y al final del mes hay un proceso que tiene ya la universidad que se encarga de trasladar esos datos, o en este caso analizar todas esas marcaciones para determinar al final de cuentas la planilla que debe pagar. Entonces, ese al final de cuentas es un sistema transaccional, pero siempre hay una persona por allá que está suministrando esa información, que es la que se encarga de alimentar esos datos. Si hablamos, por ejemplo, de los sistemas de facturación e inventarios, también son parte de los sistemas transaccionales. Las personas que ustedes ven en los supermercados que están escaneando todo ese montón de códigos y emitiendo facturas y tickets, básicamente son personas que están alimentando un sistema transaccional. Ese sistema transaccional recibe grandes volúmenes de datos y los va almacenando en bases de datos específicas. Entonces, esos sistemas normalmente son los que nosotros utilizamos para suministrar datos, para capturar grandes volúmenes de información. Las empresas, por ejemplo, tienen que capturar permisos de los empleados. Si hay un empleado que no llega a trabajar en la empresa, debe existir un formulario que le permita rellenar esos datos, si el permiso es personal, si el permiso es por vida a la segura, entre otras cosas, porque eso al final de cuentas debe de ser calculado en la quincena, o si le pagan mensual en la planilla mensual. Entonces, toda esa información básicamente son transacciones, y parecería quizás
los sistemas más simples, porque básicamente solo es presentar un formulario y ese formulario es el que el usuario tiene que empezar a rellenar, pero también conlleva una gran cantidad de volumen de datos que pueden tener en alguna medida algún tipo de error. Entonces debemos de validar esa información de tal manera que los datos suministrados sean fiables al final de un periodo. Imagínense, por ejemplo, las cajeras, por darles un ejemplo en el súper, están cobrando y el sistema, que es un sistema transaccional, no registra bien alguna factura, no hace bien algún cálculo y al final del día tiene un faltante. Normalmente esas empresas, los faltantes, más que todas las cajeras, los faltantes no pagan la cajera. Con los bancos, también los bancos al final del día, hace unos días estaba hablando con una persona que dice que los bancos y el faltante es menos de $60, pero yo los tiene que pagar en billete. Tiene que cargar explícita. $50 para poder pagar. Y si los faltantes son superiores a $60, un poquito más, pues se tiene que pagar en plazos. Si las personas alguna vez sacan el préstamo para poder pagar esos faltantes que tienen. Y si tiene sobrantes, pues no significa que ese sobrante se lo va a dar. Ese sobrante es para el banco y es adicional a eso, es una forma de la que pueden ellos determinar que el cajero también algo está haciendo mal. Entonces no debe existir ni faltantes ni sobrantes. En ninguna medida debe de ser exacto. Así que las personas que ustedes ven ahí algunas veces están sometidas a una gran cantidad de estrés porque no se pueden equivocar. Pero básicamente los sistemas que utilizan son simplemente sistemas transaccionales. De ahí existen los sistemas que para nosotros parecería que pues, son programas nada más, pero son sistemas de automatización de la oficina y sistemas de conocimiento. Microsoft Word, todos usan Word. En algún momento para hacer sus documentos usan Word. Excel para hacer sus cálculos o almacenar información que tenga que ver con cálculos. PowerPoint para hacer sus presentaciones. Todos esos software son sistemas de automatización de la oficina. Aunque ya existen, no significa que yo pues, me voy a ir a dedicar a crear una nueva versión o un software con nuevas características más avanzadas que el que tiene Excel, por ejemplo. Porque eso es más complicado, son productos que ya están posicionados en el mercado y que probablemente pues, de ahí no va a ser difícil que lo podamos bajar. Si no vean Excel, ¿por cuántos años ha dominado el mercado? ¿Saben algún software de hoja de cálculo que no sea Excel? ¿Saben alguno que no sea Excel? ¿O utilizan alguna hoja de cálculo que no sea Excel? Google Sheet. Por ejemplo, Google Sheet es, digamos, la competencia. De hecho, Google Sheet se empezó a posicionar porque empezaron a dar las hojas de cálculo en línea. Entonces, las personas podían estar trabajando en el mismo documento al mismo tiempo y eso fue novedoso y es un poco más novedoso, digamos, y que la gente lo empezara a aceptar. Pero aún así, todavía Excel sigue dominando en el mercado. Las oficinas, las empresas utilizan Excel. ¿Saben? Ya hemos hablar de Outlook, Microsoft Outlook, ¿sí? Un cliente de correo electrónico, ¿saben configurar? Más o menos. No es tan difícil. Si alguna vez les toca configurarlo, pues búsquense un video tutorial en internet que les va a decir lo que necesitan. De hecho, agregar una cuenta de correo es un asistente de siguiente, casi lo hace todo. Pero las empresas utilizan, por ejemplo, Google, utiliza Microsoft Outlook para pues, tener sus correos electrónicos organizados. Es una gran herramienta para que ustedes puedan no solamente tener todos sus correos en la bandeja de entrada, sino que pueden tener sus correos almacenados y catalogados dependiendo de la actividad a la que se dediquen. Incluso pueden tener muchas cuentas de correo en una sola computadora y estarlas administrando. Entonces es una herramienta muy potente principalmente para los administradores, para las personas que son directivos de la empresa que normalmente su comunicación es a través de correo. ¿Ya han utilizado alguna vez Microsoft Project? Project es un software para administración de proyectos. Ahí pueden hacer, por ejemplo, un diagrama de Gantt, las famosas planificaciones en el tiempo se pueden llevar directamente en Microsoft Project. Desde ahí pueden hacer cálculos de costos sobre proyectos, darle seguimiento, entre otras cosas. También es muy útil para los directivos que trabajan en esa área. Esos
todos esos son catalogados como sistemas de automatización de la oficina. Básicamente es software creado específicamente para eso. Hace años la hoja de cálculo más popular era el Lotus 123, ¿nunca la han escuchado? Había otro que se llamaba 4 Pro, fue famoso también en aquel entonces. Oye, no existen las Linux de Microsoft, pero en aquel entonces uno usaba esas hojas de cálculo. Eran relativamente similares a Excel, pero trabajaban sobre la parte de la consola. Uno entraba en la consola y ahí aparecía la hoja de cálculo y empezaba a trabajar. Pero esas siguen siendo sistemas de automatización de la oficina. Y sistemas de conocimiento, todos usan Moodle, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, ¿para qué usamos Moodle? Moodle normalmente lo usamos para intercambiar información, tiene un montón de herramientas para impartir clases, para, por ejemplo, hacer debates, entre otras cosas, todo enfocado a la parte del conocimiento. Entonces, esa también es una herramienta que nosotros la podríamos considerar como una herramienta utilizada para la parte de conocimiento. De Moodle sí no podríamos crear una versión mejorada. Mucha gente, por ejemplo, cuando surgió la pandemia, ¿se acuerdan que todos, no sé si alguna vez dijeron en los colegios que querían instalar Moodle o querían instalar alguna herramienta colaborativa que les permitiera en este caso hacer el mismo proceso que hacen Moodle? Ahora muchas escuelas ya los tienen, muchas instituciones educativas ya los tienen. ¿Alguna vez han usado Microsoft Teams? Microsoft Teams, por ejemplo, también es una herramienta colaborativa muy buena, utilizada principalmente a nivel empresarial para compartir datos entre los empleados y a nivel de comunidad también para desde ahí crear grupos y dejar tareas, etcétera, etcétera. Así que también se hizo muy popular. Entre estos también podemos destacar AutoCAD, ¿ya lo han visto alguna vez? Fíjense que las personas piensan de que si por ejemplo ustedes son informáticos, por ser informáticos, pues ya deben saber AutoCAD, ¿cierto? Y le dicen, mire, ¿quién puede instalar AutoCAD? Instalarlo, sí, ¿verdad? ¿Me puede enseñar cómo usarlo? Pues no. Porque en el caso de AutoCAD, aunque digamos podamos hacer algunas cosas básicas, pero pues necesitamos conceptos de ingeniería, de arquitectura, porque pues ahí vamos a calcular un montón de cosas que tienen que ver con sobre eso. Pero la gente piensa que él ha estudiado computación, sabe usar AutoCAD. Es como si ha estudiado computación, sabe reparar celulares. ¿Ya le ha pasado? Sabe cómo reparar los celulares. Le preguntan a uno, mire, este celular no me funciona. Como ustedes informáticos van a saber cómo repararlo. Pero no es tan así. ¿Okay? Pero básicamente, por ejemplo, estos sistemas que les mencionaba también son sistemas considerados como sistemas del conocimiento. De ahí están los sistemas de información gerencial. ¿Cómo se llama el dueño de estos electos? Carlos Callejas. ¿Creen ustedes que a Carlos Callejas le interese, por ejemplo, saber cuánto vendió la caja número 1 el día de hoy? ¿Le interesará saber? ¿Y se da cuenta cuántas sucursales tiene Selectos? 200. Bueno, cada vez que abren algún centro comercial o hay una colonia, una estructura de una urbanización, hay unos comerciales. Tiene más de 110 salas. Tiene más de 110 salas. ¿Se imaginan tener en mente y decir, quiero que me dé un informe de cuánto vendió la caja número 1 de la sucursal Santa Ana Metrocentro? Probablemente no le interese mucho. Eso le va a interesar probablemente el gerente de la sala total. Entonces, hay ciertos sistemas que lo que hacen es que todos esos datos que nosotros procesamos, que generalmente vienen como fuente de los sistemas transaccionales, ellos los convierten en información útil para las empresas. Los sistemas de información gerencial sirven, como su nombre lo dice, para los gerentes. Al gerente de Selectos, por ejemplo, del Selectos Metrocentro, le va a interesar saber al final del día cuánto se vendió. Si hay productos, por ejemplo, perecederos, o sea, productos que se tienen que cambiar. Si hay un producto que todavía ya se está terminando y hay que cambiarlo. Pero toda esa información viene de los sistemas de inventario, dependiendo de lo que durante el día las personas, los cajeros que estén despachando, se van generando ese tipo de información. Entonces,
esa es información que generalmente utilizan esas personas, los gerentes de las empresas. ¿Alguna vez han visto trabajar en una máquina? Como que la televisión sí lo han visto. Seguido sacan ahí las grandes plantas donde hay un montón de gente sentada en filas y moviendo los piecitos para poder coser. Por ejemplo, en ese lugar hay gerentes de producción. Al gerente de producción lo que le interesa saber es cuántas piezas se generaron al día. Necesita tomar decisiones sobre, por ejemplo, si necesita aumentar la producción porque un pedido es muy grande y dependiendo de lo que haya producido en un día, generar, por ejemplo, o autorizar horas extras. Todo eso lo tiene que hacer, en este caso, un gerente de producción. Entonces, a él no le va a interesar mucho que digamos cuánto costó una operadora. Eso probablemente hay otra persona que se encarga de esa parte de la calidad. A él le interesa más información que le ayude a tomar decisiones más globales. Entonces, ahí entran los sistemas de información gerencial, que básicamente lo que hacen es que los datos que se generan acá trata de consolidarlos para proporcionar la información a la gerencia sobre cómo se encuentra en ese momento el negocio. ¿Okay? Si tengo que hacer algún pedido, por ejemplo, ya se han encontrado alguna vez que, por ejemplo, en los supermercados hay productos que no están, que no hay. Ese es un grave problema porque dejan de venderlo. Ustedes van por un producto específico y si no está, pues se van a otro supermercado. Entonces los supermercados deberían de siempre tener un stock válido, pero hay producto que es perecedero. O sea, yo no puedo comprar, imagínense, 200 bolsas de leche o litros de leche, por ejemplo, porque si no los vendo en un periodo determinado se dañan y esa podría generar pérdida para la empresa. Entonces siempre debe existir alguna manera en que los sistemas me ayuden a tomar esa decisión. No va a andar el gerente contando las botellas que tengo para poder tomar esa decisión. Tiene que haber un sistema que pueda automatizar ese proceso. De ahí se encuentran los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Yo siempre les pregunto si alguna vez han visto, hay una película que se llama Mi novia Polly. ¿Nunca la han visto? Nunca. Vayan a buscarla. No sé en cuál plataforma está, pero ahí tiene que estar. Más de la trama, o sea, es una comedia romántica, así que si se meten en la trama, pues básicamente es alguien que quiere conquistar a una persona, pero utiliza sistemas informáticos para poder analizar su comportamiento. Pero es un corredor, es un vendedor de seguros. Y lo que quiero llegar es que ese vendedor de seguros tiene un sistema que le permite suministrar una serie de datos. Esos datos lo que hacen es un estudio de comportamiento. Y en base a ese estudio de comportamiento, él puede tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, le puede decir si la persona, digamos, le gustan los deportes extremos. ¿Creen ustedes que una persona que le gusta los deportes extremos no está expuesto a que pueda tener un accidente? Porque los deportes extremos de eso se trata. Fíjense, me gustan ¿cómo se llama el deporte de las motos? Donde ando por motocross, por ejemplo. Si se cae de la moto, pues les puede pasar de todo. Y si está asegurado, pues la aseguradora corre el riesgo o corre el pago de los gastos hospitalarios y todo lo que tenga. El sistema también le preguntaba si, por ejemplo, esa persona lleva una vida saludable, o sea, significa de que se come bien o come chatarra, cómo es, porque eso también depende mucho su salud. Entonces, al final de cuentas, cuando metía todos esos datos, el sistema le podía decir que si esa persona estaba apta para poder otorgar un seguro, de cuánto era el monto que tenía que pagar del seguro y cuánto era el riesgo que tenía la aseguradora al tener a esa persona ahí. Y en base a eso se tomaba la decisión si darle el seguro o no. Las aseguradoras funcionan bajo ese sistema. Nosotros teníamos una compañera de trabajo que renovaba su carro cada 2 o 3 años, pero le gustaba comprarlo de agencia. Entonces tenía carro nuevo cada 2 o 3 años más o menos. Pero, lógicamente, cuando lo sacas de agencia, tienen que asegurarlo, es obligatorio. El problema era que tenía tan mala suerte que le pasaba de todo. Una vez llegó a una oficina, porque era una contadora que llevaba la contabilidad de muchas empresas. Llegó a una oficina en un lugar muy bueno, en aquellos tiempos,
Y pues entró unos cuantos minutos a hacer un trámite dentro de la empresa y cuando regresó su camioneta estaba con ladrillos, sin la cuarta llanta. Se estaba básicamente sin nada. En unos cuantos minutos le quitaron la llanta y se lo llevaron. Y le tocó que hablar a la aseguradora. Lógicamente la aseguradora para un carro de ese tipo pues tiene que comprar los rines, las llantas y es mucho más caro. Después, días después, le sucedió que entrando a la oficina donde nosotros trabajábamos, pues parece de que alguien se pasó, no la vio, se pasó un alto y le pegó. Total que la camioneta se la volvió a desarmar en el mismo periodo de tiempo y se la tuvo que quitar. El siguiente año, que le tocó que renovar el seguro le dijo que ya no le iban a otorgar el seguro. Me preguntó por qué, le digo, si yo pago a tiempo las primas, yo las pago en el periodo que corresponden y sin ningún problema. Sí, le dije, pero como usted no sale muy caro, pues mala suerte siempre le sucedía algo. Entonces, pero eso algunas veces es un software que analiza todos esos comportamientos y le ayuda en alguna medida a tomar ese tipo de decisiones. Los psicólogos también tienen software, ya han visto los exámenes psicológicos. Los exámenes psicológicos algunas veces son básicamente números, usted hace una serie de preguntas y más o menos en base a eso cataloga cómo son ustedes psicológicamente. Entonces uno dice, no, el examen psicológico es difícil que lo deje, pero pues por ciertas cosas que le puedan preguntar, no lo puede dejar. Pero hay que yo no hice el examen psicológico, pero dice que ahora para sacar la licencia es obligatorio hacer el examen psicológico. Y le preguntan cosas como, ¿qué pasa si alguien me dijo que le preguntaba, ¿qué pasa si alguien le grita en la calle o algo por el estilo? ¿Qué haríamos? Sí, o sea, cosas como esa. Los dos iguales. Entonces, esa información es importante para ese tipo de datos. El software que se encarga de darnos información de acuerdo a ciertos patrones que nosotros inventamos, darnos información y tomar decisiones. Hoy con la IA es todavía más complejo, porque la IA ustedes pueden suministrar un montón de datos y en base a eso también puede hacer tomar decisiones un poco más complejas. Yo creo que hay escuchado el concepto de Machine Learning. Antes de la IA está el concepto de Machine Learning, que es básicamente suministrar un gran volumen de datos y en base a eso permitir, por ejemplo, que la computadora aprenda. Nosotros le damos cierto proceso y en base a eso la máquina puede generar nuevo contenido. Pero es en base a ciertos patrones. Después se encuentran los sistemas expertos y de inteligencia artificial. Eso hoy es la moda. Hace años la inteligencia artificial era lo más cercano a la inteligencia artificial era Siri. ¿Se acuerdan cuando salió Siri? Y uno le decía Siri, contame un chiste. Y se emocionaba porque le contaba un chiste. O Siri, oye Siri, le decía, haz una llamada telefónica. Y ya le hacía la llamada telefónica. Y yo decía, pues ese era lo más cercano a inteligencia artificial. Hoy no, ustedes pueden tener su propio psicólogo con la inteligencia artificial. Nunca se ha puesto a hablar con ahí, hablar así, como si estuviera hablando con una persona. Me responde como que si fuera una persona. Traten de hacerle, le va a sacar los secretos más oscuros de este libro. Les da consejos, incluso si ustedes están deprimidos. Yo he visto algunos reportajes de gente que está deprimida y se empieza a hablar con la IA y la IA lo trata de orientar para que pues no vaya a cometer algo que no quiera. Pero entre esas cosas sabemos de que es la moda y está evolucionando. No sé si se dieron cuenta de lo que sucedió la semana pasada con Pixel. ¿Sí? Lo que le pasó a Nvidia, que bajaron sus acciones, estaban en el tope porque pues es la empresa que está suministrando hardware para inteligencia artificial y tiene un gran inventario porque apuestan a que toda la gente va a empezar a comprar tarjetas gráficas para procesamiento de inteligencia artificial. Y de repente sale un chino y le dice, no, es mentira, con tarjetitas gráficas con pocos recursos puedo hacer lo mismo o mejor que lo que hace ChatGPT. Y las acciones se vinieron abajo, ya lo probaron. Y sí, pues tienen miedo a los chinos que van a robar la información. De hecho, la ventaja es que lo pueden descargar, lo pueden instalar, es fácil instalarlo en la computadora, lo pueden instalar en su computadora y tenerlo como una inteligencia artificial local, incluso de internet, puede estar alojado en su máquina y pueden tener incluso su propio servidor para poderlo entrenar y se evitan los costos que sale pagando el ChatGPT para poder
Entonces, eso ha hecho que la evolución de la inteligencia artificial sea muy alta. Y ahí pues tenemos todos esos ejemplos. ChatGPT es el referente, pero pues no solamente existe ese. Está ChatGPT, está Gemini, ya hemos usado Gemini, está Gemini de Google. Hoy el Samsung Galaxy S25 ya viene incorporado con Gemini, inteligencia artificial. Está eso de los chinos que se llama DeepSeek. Está otro que sacó Vercel, que es también una inteligencia artificial mucho más rápida y mejor que la de DeepSeek y está basado en DeepSeek. Está Llama con inteligencia artificial, etc. Y hay inteligencia artificial para generar imágenes, video y generar un montón de cosas que tienen que ver mucho con lo que nos movemos en el medio. Así que encontrarnos ahora con información generada a través de IA es muy común. Las universidades, por ejemplo, están preocupadas por el hecho de que los títulos de las tesis o los documentos que se abren van a ser más inteligencia artificial que información generada por el alumno. ¿No? Es mentira. Pero, bueno, aquí no. Hay una universidad que ya tiene un software que pues, le pasan el documento y permite detectar si fue generado a través de un mail. Principalmente por el hecho de que la idea es generar contenido nuevo y no generar contenido del mismo que hace. Pero bueno, esos son avances. Lo que nos resta a nosotros con estos sistemas expertos es que más adelante las empresas nos van a pedir cosas mucho más avanzadas. Sistemas que, por ejemplo, puedan hacer tratamiento de imágenes. Nosotros nos pidieron hace bastante un software que permitiera tomar la fotografía de una licencia en Estados Unidos, que automáticamente pasara todos esos datos, leyera toda la información y la pasara directamente a un formulario, para que el usuario no estuviera dictando el nombre, la fecha, el estado, sino que todo se encuentre en la foto. Se toma la foto, con inteligencia artificial se analiza y se pasa directamente al documento. Nos pidieron también otro con las tarjetas de crédito, se tomara la foto de la tarjeta de crédito y automáticamente vaciara toda esa información a un formulario. Entonces, también son parte de lo que nosotros tenemos como inteligencia artificial. Hay mucho ámbito en lo que nosotros podemos incorporar ese tipo de elementos. Lo más común es poner un bot, un robot, y hoy está de moda también. No sé si alguien ha dicho, ¿me puede hacer un bot en WhatsApp para que conteste mensajes automáticos? No necesariamente todo tiene que ser un bot, pero está de moda. Y toda la gente quiere hacer uso de inteligencia artificial. Cuando uno les cuenta cuánto cobra ChatGPT, se desanima. Hoy que ya está DeepSeek, que es gratis, entonces van a decir, pues sí se puede, es gratis. Pero bueno. Hay sistemas sistemas de apoyo a la toma de decisiones en grupo o sistemas de trabajo colaborativo. Y aquí es donde tomamos en cuenta el uso de Microsoft Teams como un sistema colaborativo. Las empresas, las grandes corporaciones, utilizan ese tipo de sistemas para ponerse en comunicación con todos los elementos de la empresa. Les cuento que, por ejemplo, nosotros en la empresa hemos pasado por varios software para comunicarnos entre todos los que somos parte de la empresa. Primeramente usábamos Skype. Todos hemos usado Skype alguna vez. Usamos Skype. Había todos en la mañana, porque ya sabíamos que teníamos que entrar a Skype y empezar a ver las tareas que se nos habían asignado y empezar a saludar. Después de Skype, por alguna razón, Skype no notificaba demasiado rápido el teléfono o las notificaciones no caían bien o de repente el servicio no estaba disponible. Nos pasamos a Telegram. Hicimos un curso en Telegram y toda la comunicación de la empresa viajaba a través de Telegram. En teoría porque está cifrado, es más seguro, es código abierto, entre otras cosas. Cuando nos dimos cuenta que el gobierno estaba empezando a bloquear Telegram, no sé si se dieron cuenta, pues todavía lo hace, que hay algunos sitios de Telegram que están bloqueados, entonces a nosotros nos costaba también que llegaran las notificaciones. Y bueno, decidimos en ese momento decir adiós a Telegram y nos íbamos a pasar a Signal. Voy a hablar de Signal, que es otro de código abierto, en teoría más seguro que Telegram. Pero en ese momento probamos Google Chat y al final de cuentas nos terminamos quedando con Microsoft Teams. Microsoft Teams nos ha ayudado hasta ahorita muchísimo más rápido con las reuniones, calendarios, para mandar mensajes, comunicar
reunión, el sistema automáticamente notifica en ese momento que tienes una reunión y ya te puedes unir a la reunión. Y la parte del sistema de videoconferencia es muy, muy buena. Así que nos hemos quedado con Microsoft Teams, con todos los clientes que generalmente nos comunicamos, utilizamos este tipo de software. Esos software ayudan en alguna medida a que todo el equipo se encuentre en comunicación y que de alguna forma nos ayude a tomar ciertas decisiones de acuerdo a los datos que podemos retirar en el software. Y está, por ejemplo, el sistema de apoyo a ejecutivos. Aquí es donde entran los sistemas a los que van dirigidos al dueño de la empresa, al presidente de la empresa, que probablemente él no necesite datos muy específicos, sino datos mucho más globales. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo en CIMAN, por ejemplo, cómo hacen ellos para poder pedir los equipos cuando llega, por ejemplo, una temporada. Se han dado cuenta de que cuando ya se va a lanzar, por ejemplo, la nueva versión del teléfono iPhone o el Samsung, empiezan a poner baratos los viejos. O si van a lanzar el nuevo, de inmediato empiezan a colocar de compra. Todo eso es algún sistema que les permite alertar sobre sus inventarios y cómo en este caso pueden colocar esa información. Básicamente son sistemas que apoyan las decisiones que puede tener un alto ejecutivo. Ahí entran mucho los famosos dashboards, esos paneles que tienen gráficas que están cambiando constantemente y en tiempo real. Ahí es donde entran estos elementos. Así que básicamente en estas clasificaciones es que nosotros debemos de colocar el tipo de software que nosotros vayamos a crear. Para verlo desde una pirámide, vean que por ejemplo los sistemas de procesamiento de transacciones básicamente están en el nivel operativo, los gerentes operativos. A ellos les sirven ese tipo de software. Esos sistemas que me generan, por ejemplo, un corte al final del día y que me dice cuánto vendimos, cuánto facturamos, etcétera, etcétera, eso les sirven a los gerentes operativos. Los sistemas de conocimiento o sistemas de oficina son básicamente para trabajadores de conocimiento y de datos. Ahí vamos a encontrar recursos humanos, un poco de finanzas, manufacturas, marketing, están dentro de esa escala. Además de eso, están los sistemas de toma de decisiones o sistemas de información gerencial. Eso es a la parte administrativa, a los gerentes de nivel medio les sirven esos tipos de sistemas. Y por último, los sistemas de apoyo ejecutivos, que esos son más estratégicos, como lo dice ahí. Sirve para los directores de empresa, para el presidente, el dueño de la empresa, es el que toma decisiones, le puede servir este tipo de software. Y para tener una idea, por ejemplo, de procesamiento de datos, podemos encontrar sistemas de entrada para dar entrada, procesar y registrar pedidos. Esos sistemas son sistemas transaccionales. Sistemas que me permiten suministrar un montón de información. Entonces, esos datos generalmente son sistemas transaccionales. Y les sirven a la parte del operador. El análisis de mercado. ¿Ya vieron alguna materia de marketing? ¿Sí? ¿Les enseñaron un poco de análisis de mercado? No les enseñaron. Vean, eso es, si estuvieran en marketing, se dieron cuenta de que, por ejemplo, lanzar un producto, poner una empresa, lanzar una tienda, no es solamente decir tengo el piso, tengo el local, tengo el producto y lo pongo donde yo quiera, sino que en algunas ocasiones es importante hacer lo que se le conoce como un análisis de mercado. Entonces, esos sistemas que permiten identificar clientes y mercados utilizando datos demográficos, de mercados, comportamientos de consumidor y tendencias, son software que sirven también para la generación de nuevo conocimiento. Podemos suministrar ahí una serie de estadísticas que podemos administrar y de base a eso nos puede dar alguna información que nos permita tomar decisiones. El análisis de fijación de precios, determinar precios para productos y servicios, es a nivel administrativo. ¿Cuánto se le gana a un producto? Eso se lo ve en contabilidad. ¿Cómo calculamos la ganancia de un producto? Sí, al dedillo. Esa es una de las cosas más complicadas
el precio con el que lo compré, a ese precio con que lo compré me debería de sumar los gastos de administración. O sea, si yo tengo planillas, tengo gastos de energía eléctrica, pagos de teléfono, entre otras cosas, debería de prorratear ese gasto e incrementárselo al producto y luego sumarle un margen de ganancia. Mucha gente dice el margen más pequeño es un 30%, pero el 30% debería de ganar un poquito más. Muchos lo determinan así, ¿verdad? Pero sin embargo, hay empresas que tienen estrategias incluso de dar los productos a un bajo costo con el fin de venderlos. La empresa, una fábrica donde yo trabajé, había el dueño de la empresa calculaba los precios de los productos dependiendo de la demanda que tenía o el precio que tenía en Estados Unidos. Y algunas veces terminaba dando las prendas a un precio más bajo solo porque la prenda estuviera en las tiendas más prestigiosas de Estados Unidos. Él decía que compraba el prestigio, porque la prenda estaba en ese lugar y por ende su marca era más reconocida. Lógicamente ganaba o se recuperaba en otros productos que los vendía muchísimo más caros, pero había prendas muy exclusivas que las vendía casi al costo o menos del costo, solo con el objeto de posicionar la marca. Ese era su objetivo. Y lo último son los pronósticos de tendencias de ventas. Esos para los ejecutivos es una de las cosas que más les encanta. Si ustedes tienen la oportunidad más adelante de trabajar para una empresa en donde ustedes sean los informáticos, los que estén a cargo, se van a dar cuenta que, por ejemplo, los clientes le van a decir: necesito un reporte que me diga de este producto cuánto vendí en temporadas pasadas para poder proyectar lo que puedo vender en esta temporada. Entonces uno tiene que hacer consultas de SQL, tiene que empezar a comparar, por ejemplo, cuánto es lo que vendió en cada uno de los años, ponérselo en una tabla y luego hacer una proyección de cuánto es lo que podría vender en este año, de acuerdo a cierta forma. Yo recuerdo que había un reporte que me tocaba sacar a mí cada temporada, en donde al jefe, al dueño de la empresa le gustaba saber qué clientes le habían hecho pedidos en esta temporada, qué clientes le habían hecho pedidos en la temporada pasada, en esta temporada no tenía. Porque él decía: si no me hicieron pedidos en esta temporada, son a los clientes a los que voy a llamar. Entonces el reporte, después de que se habían metido todas las órdenes, decía: ahora quiero un reporte que me compare los clientes de la temporada pasada contra esta temporada. Bueno, no de la temporada pasada, es el 3 o 4 temporadas contra esta temporada. Y les empezó a llamar para saber qué había pasado. Esos son reportes ya un poco más complejos y son a nivel estratégico, que requieren, por supuesto, mayor demanda de recursos. Bien, hay otro tema interesante que es la integración de las tecnologías de sistemas. A medida que crecen o que se mueven las tecnologías y se difunden nuevas, parte del trabajo del analista de sistemas, que en este caso son ustedes, es la integración de estos sistemas tradicionales con los nuevos. Ahora, surge el problema de que muchas empresas tienen sistemas viejos y no los quieren cambiar, porque no funcionan. Simplemente el sistema hace lo que ellos necesitan y con eso es suficiente para poder seguir trabajando. Pero es un problema porque los sistemas viejos probablemente tengan pequeños agujeros de seguridad que no han sido tratados o que no han sido solventados, y eso va a ocasionar en alguna medida que en algún punto dado pueda ser un sistema vulnerable para que les puedan robar información. Entonces, nosotros como analistas de sistemas tenemos que estar promoviendo siempre que las empresas se estén actualizando, que estén, en este caso, incorporando nuevas tecnologías dependiendo de las necesidades mismas de la empresa. No sé si ustedes se dieron cuenta de un concurso que hizo Gabinete aquí en la universidad. El año pasado, creo que eso. Pagaron, bueno, uno de aquí de la universidad ganó, porque era para todas las universidades. Le dieron $5,000 por el proyecto. Creo que ellos necesitaban la idea de una aplicación móvil que se iba a implementar, y la idea de que quien desarrollara la aplicación tuviera la idea más novedosa, le iban a dar los $5,000. Así que de aquí participaron, en ingeniería, creo yo, participaron varios grupos, y entre uno de esos grupos fueron los ganadores que se llevaron $5,000. ¿Qué es lo que pretende hacer la vivienda con eso? Pues explorar nuevas tecnologías. Y ahorita tenemos aplicaciones móviles, ustedes la han visto en su sitio web, pero les permite tener, por ejemplo, una perspectiva
perspectiva de qué nuevas tecnologías se pueden implementar, porque esa era la idea principal, hacer innovación, qué nuevas tecnologías se pueden implementar y en base a eso incentivarlo para que personas que están saliendo de las universidades sepan cómo implementarlo. ¿Sí? A esas personas les toca aprender sobre desarrollo de aplicaciones móviles, porque básicamente es una aplicación móvil, y sobre el uso de APIs que les proporcionaron ellos para poder conectar y sacar información. Pero básicamente es innovación. La idea es que las empresas siempre se actualicen. Entre menos recursos o entre menos novedosos sean, probablemente van decayendo. Si se dan cuenta, por ejemplo, ahora ¿cómo se llaman estos? La Caserza, por ejemplo, que es una caja de crédito, ¿no? Es una cooperativa. Son cooperativas de ahorro y crédito. La mayoría de cooperativas de ahorro y crédito ya tienen aplicaciones móviles. Ustedes van y desde la aplicación móvil pueden consultar sus datos. Hay algunas que pueden hacer hasta transferencias bancarias a través de la aplicación móvil, cosa que hace años no lo hacían. Y estas empresas tienen menos recursos, sin embargo, han invertido en tecnología, porque es importante irse adaptando a las tendencias de lo nuevo que va surgiendo en el mercado. Probablemente ya nos vamos a encontrar algunas que incorporen inteligencia artificial entre sus sistemas. ¿Qué nuevas tecnologías vamos a encontrar? Comercio electrónico y sistemas web. Todas las empresas grandes incorporan ahora ventas de productos en línea. Ya he mencionado siempre ejemplos clásicos, MAN, BD, por ejemplo, Freon, son empresas grandes que han incorporado sistemas de ventas en línea. ¿Qué ventaja les da? La ventaja competitiva que el cliente puede ver qué productos hay antes de ir a la tienda. Si no, incluso comprarlo desde la página sin necesidad de ir a la tienda. Porque es otro nicho de mercado que probablemente no tenían cubierto. ¿Ustedes creo que compran mucho en línea o no? ¿O le tienen miedo todavía? No, compran mucho en línea y probablemente no aquí en El Salvador, compran en el extranjero. ¿Okay? Aún así, comprando en el extranjero saben de que existe la ventaja de que pueden tener productos que probablemente no hay aquí en El Salvador. Entonces, eso es parte de lo que las empresas están apostando, el comercio en línea. Sistemas de planeación de recursos empresariales. ¿Saben qué es un ERP? ERP es un sistema de gestión de recursos empresariales, suena completito, que hace básicamente todo. Hace años en las empresas era muy común encontrar que teníamos un sistema de contabilidad, teníamos un sistema de facturación, otro de recursos humanos. Y cuando, por ejemplo, el de contabilidad quería hacer la partida de las facturas, pues de facturación le enviaba un reporte, del corte de pie, y le decía, vamos el corte, y el de contabilidad tenía que ir y meter la partida contable. Y si había algún ajuste, pues venía y volvía a hacer otro ajuste y así. Si las planillas las pagaban, pues allá iba la planilla y en la contabilidad tenía que meter las planillas. Hoy ya no, hoy existen los famosos sistemas sistemas de planeación de recursos empresariales que hacen todo. Cuando ustedes facturan, automáticamente viene la partida contable. Si hacen un cheque, automáticamente hace, ¿cómo se le llama a los reportes que se generan con los cheques? Hay un reporte que utilizan los contadores donde se puede ver, por ejemplo, qué cheque cobraron o qué cheque están pendientes de cobrar. No recuerdo cómo se llama. Pero, por ejemplo, eso ya lo hace muy bien. En la parte de los sistemas contables, el contador ahora lo único que tiene que hacer es darle clic a uno para que le dé balance general. Probablemente solo ir a hacer algunos ajustes. Nosotros decimos chiste porque le decíamos, entonces el contador, ¿qué hace ahora? Pues nada, se va a poner el fijo. Porque el sistema casi lo hace todo. De hecho, hubo un tiempo en que los contadores en las empresas exigían un sistema contable. Decían, yo no trabajo si usted no me pone un sistema contable. Porque si no, todo lo tiene que ser a mano, con Excel. Entonces, esos sistemas vinieron a hacer un poco más fácil el trabajo. Uno de los más famosos a nivel mundial es SAP. ¿Ya han escuchado acerca de SAP? SAP es uno de los sistemas de recursos empresariales, ERP, muy famoso, creo que es creado por unos alemanes, pero pues es muy cara la licencia. Hay otros que son más baratos, pero este es uno de los mejores y es muy cara la licencia. Generalmente lo van a encontrar en empresas muy grandes. Aquí, por ejemplo, una casa, ¿ya lo han escuchado? Una casa tiene un SAP. Holcim tiene un SAP.
porque tienen probablemente la capacidad de poderlo implementar. Estos sistemas, la ventaja que tienen es el soporte, porque por ejemplo si hay una modificación que hacer, ustedes pueden contratar el soporte con SAP y ellos se lo pueden llegar a implementar, pero le cobran por hora. Desde el momento que cuando tiene la empresa, empiezan a contabilizar y le cobran hasta el último minuto de lo que se tardó en implementar la nueva organización. Pero pues eso es de los sistemas. Entonces, ese es un ejemplo. Hay otro montón, además de SAP, que sirven para ese proceso. Hay sistemas para dispositivos inalámbricos y portátiles, que son las famosas aplicaciones móviles. Nosotros estamos aprendiendo a desarrollar aplicaciones móviles, principalmente para cubrir esa parte, que podamos implementar aplicaciones móviles y se nos pase en el mercado. Saben que hace como 2 semanas nos contactó un cliente de nosotros mexicano, que dicen que en México los están obligando, bueno, quieren sacar a Uber. Porque el problema de México, creo que hay un país donde no es legal Uber. Donde ustedes piden un Uber, pero el Uber llega y te dice: yo no soy Uber. Me parece sin la gravedad porque no es legal. No sé qué problema legal tuvieron. ¿En México? No, pero hay otro país. No recuerdo cuál es. Pero sí, ustedes piden un Uber a través de la aplicación, pero el Uber llega y no se identifica como Uber, porque no es legal. Entonces, y en México quieren hacer eso, quieren sacar a Uber. Pero lo que quiere el gobierno es que empresas locales hagan sus aplicaciones similar a Uber. Porque ¿cuál es la ventaja de Uber contra los demás? Contra un taxista tradicional. Ustedes pueden pedir un taxi donde se encuentren, a la hora que sea, y les llega mucho más rápido que pedirlo un tradicional. Porque si el tradicional estamos aquí en la universidad y su taxista está allá en Ciudad Real, en un tráfico llego en 5 minutos, mentira. Mientras que un Uber le va a mandar el más cercano. ¿Okay? La seguridad, entre otras cosas. Entonces, eso quieren emularlo en México, y lo que quieren es que empresas mexicanas hagan o gremios de taxistas en México hagan su propio Uber. Entonces, están invirtiendo en crear aplicaciones de este tipo, crear aplicaciones móviles que simulen lo que hace Uber básicamente. Que yo pueda pedir un taxi a través de una aplicación y llegue el taxi más cercano, me pueda determinar cuánto es lo que pago antes de que yo pueda, antes de que yo llegue al punto de destino. ¿Están pagando por eso? Pregunto, ¿cuánto creen que vale una aplicación como Uber? ¿Cuánto le cobraría? Hay muchas cosas que tienen que considerar. Básicamente la gente piensa eso, ya de ser fácil. Cuando ustedes le dicen a un taxista, por algún motivo le dicen: no, me puede costar unos $10,000 por muy barato, le dicen que no. Pues es muy caro para ello. Pero realmente una aplicación de esas es muy compleja y $10,000 todavía es muy barato. Si ustedes miden la cantidad de horas de trabajo que tienen que hacer para que funcione, más la tecnología que tienen que aplicar, es muy grande. ¿Se imaginan? Hay que crear una aplicación para el operador, otra aplicación para el cliente, y internamente hay que hacer un proceso de pagos, de registro de pago para los operadores, para los motoristas, que era una de las cosas más complicadas que tenía que manejar en aquel entonces cuando existía la aplicación de Google. No hacían para pagarlo. Entonces, todas esas cuestiones se están normalizando en México y están tratando de que alguien invierta. Así que pues probablemente por esa área hay trabajo en México. Y está lo último, que son los software de código abierto. Ustedes saben de que el software de código abierto es de libre uso. Yo lo puedo utilizar bajo ciertas normativas. ¿Okay? No es que yo lo descargue y ya no pueda hacer uso de él. No sé si alguna vez, bueno, lo pueden buscar en internet. Este software en internet es muy famoso. Lo hizo una persona, lo tiene publicado en GitHub y es gratis. Tiene una versión pagada, donde ustedes pueden ir y alquilar sus servidores, y tiene una versión gratuita. ¿Qué hace ese software? Ese software es un software de rastreo de vehículos a través de GPS. Entonces, ustedes lo pueden descargar, lo pueden instalar en su computadora o en un servidor, y ahí configuran un par de dispositivos y ya pueden empezar a traquear.
visto, por ejemplo, que en la India a este software le explotan. O sea, hay gente que se encarga de instalar muchos servidores con Tracker de código abierto y cobran por el uso de del día de sesión de la plataforma. Es un negocio muy bueno, por lo menos en la India, es muy bueno porque si ustedes tienen un servidor y lo están administrando, le pueden pagar mensualmente por administrar ese servidor sin hacer nada. Entonces, es un ejemplo de cómo evoluciona, en este caso, el código abierto. Y al dueño y creador no le llega nada de eso. Sin embargo, él, como tiene su propia plataforma, de ahí gana dinero. Y es muy bueno. ¿Cuál es la necesidad de que nosotros tengamos que hacer análisis de sistema? ¿Por qué es importante que nosotros hagamos un análisis de sistema? Primero, el análisis de sistema, tal como lo realizan los analistas de sistema, tiene el propósito de analizar sistemáticamente la entrada o flujo de datos, procesar y transformar los datos, el almacenamiento de datos y la salida de información en el contexto de una empresa en particular. Eso es importante, empresas en particular. Cada empresa es un mundo diferente. Si ustedes crean ahorita un sistema de inventarios y se lo instalan a una empresa X y después quieren llevar ese mismo sistema a otra empresa, le van a tener que hacer adaptación. Porque otra empresa es otro mundo, porque tiene, aunque sean del mismo rubro, tienen ciertas cosas que lo controlan o lo hacen de manera diferente. Nosotros en la empresa instalamos un software para algunas farmacias que manejan, en este caso, sistema procesos de facturación, y aunque es el mismo rubro, farmacias, cada una tiene maneras distintas de operar. Por ejemplo, algunas venden productos que no son comprados directamente en los laboratorios, otros manejan fechas de las fechas de donde caduca el producto, la manejan de manera distinta, entre otras cosas. Los descuentos lo hacen de manera distinta. Entonces, cada una de las empresas trabaja de manera diferente. Entonces, los analistas de sistemas tienen que tener esa capacidad de analizar cómo se generan los datos, cómo se transforman esos datos en reportes, en informes, cómo se almacenan esos datos, cómo se respalda esa información y al final de cuentas dentro del contexto de una empresa en particular. Los datos es la parte más importante. La información, lo que nosotros almacenamos es la información más importante. Y en ese caso en las empresas, si los datos se pierden, perdemos dinero. Entonces, el analista de sistemas tiene que ser capaz de hacer eso, de poder dar una solución que permita administrar esos datos de la manera más viable. ¿Okay? Eso debería de ser un analista de sistemas. Más aún si el analista de sistemas se emplea para analizar, diseñar e implementar mejoras en el funcionamiento de la empresa a través de sistemas computarizados. Que es alguna de las cosas que probablemente ustedes hagan en algún momento. ¿Les pagan bien? Por supuesto. Hay diferentes tipos de analistas de sistemas. Están los roles el rol de consultor de analista de sistemas, que es el que contratan dentro de la empresa. Está el rol de experto en soporte técnico de análisis de sistemas y el rol de agente de cambio en la parte de análisis de sistemas. Cada uno de ellos es un rol diferente. En este caso, por ejemplo, el rol de consultor de analista de sistemas es el que, por alguna razón, lo contratan dentro de la empresa para que llegue a resolver algún problema en especial. Generalmente es una persona externa, digamos que tal vez la empresa tiene su departamento de sistemas, pero hay una persona externa que llega a hacer la parte del análisis y es el que propone qué es lo que debemos de hacer, qué cambios debemos de hacer. Está el rol de técnico de analista de sistemas, que cuando es un experto, cuando es alguien experto dentro de la empresa para un área específica. Por ejemplo, podría ser un experto en base de datos, un experto en seguridad informática. Y está el rol de agente de cambios, que es el rol más completo, que es el que se encarga de hacer todo. El rol de agente de cambios es el que se encarga de tomar un sistema, analizarlo, dar un resultado, digamos, tener al equipo, dirigir al equipo y obtener el producto final. ¿Cuáles son las cualidades más importantes que debe tener un analista de sistemas? Cuando hablamos de un analista de sistemas, debe de ser un solucionador de problemas. ¿Les gusta solucionar problemas a ustedes? ¿O les da dolor? ¿O les estresan los problemas? Depende de qué problema. Cuando ustedes son los de sistemas en las empresas, les va a llegar de toda clase de problemas.
y de hecho también parte lo tiene que hacer el analista de sistemas. Imagínense, como dice, estar dirigiendo personas. Si dividimos un grupo de programadores, dentro del programador vamos a encontrar programadores que son buenos, programadores que son más o menos buenos y programadores que no son tan buenos pero que pues, les encanta. Y dentro de eso vamos a encontrar algunos que les gusta hacer muy bien su trabajo, otros que pues más o menos lo hacen, otros que probablemente llegan a perder el tiempo. Entonces uno tiene que lidiar con todo ese equipo y tratar de orientarlo para que hagan su trabajo de la mejor manera. Y adicional a eso, pues dentro de una empresa ustedes saben que sucede de todo. Las personas, bueno, yo he visto casos en los que la gente se pelea dentro de la empresa. O sea, ahí estando en la fábrica donde yo trabajé, hubo conflictos así, que las personas se pelearon dentro de la empresa. O sea, tuvieron que llegar los vigilantes a separarlos por un conflicto que tenían entre dos parejas. Se pelearon y fue un gran lío. Entonces, pueden suceder eso, pueden haber problemas de ese tipo. Y lo otro, pues, tiene que ver más que todo con la parte de los sistemas. Debe contar con la capacidad de afrontar sistemáticamente cualquier situación mediante la correcta aplicación de herramientas. Debe ser un comunicador. ¿Se consideran ustedes que son buenos para establecer relaciones entre amigos o conocer gente rápido? ¿O son de las personas que si van en el bus y se sientan a la par de alguien, no se voltean a ver todo el tiempo? De esos mismos. Es complicado. Fíjense que, por ejemplo, digamos, yo me considero alguien que no puede entablar, digamos, relaciones comerciales muy fácil, porque pues hay gente que ya nace con eso, que puede hablar de un tema, de cualquier tema súper rápido, pero cuando yo voy a visitar a un cliente, pues hablamos específicamente de lo que necesitamos del producto. No hablamos ni de la familia ni de otra cosa, pero sí tengo personas que desde que llegan ven una foto y la foto es el tema de conversación, cosas como así, son buenos comunicadores. El analista de sistemas debería de tener esa capacidad de poder ser un buen comunicador. Debe suficiente experiencia en sistemas. ¿Creen ustedes de que un programador que sabe que su jefe ni siquiera es ingeniero o licenciado en sistemas le guarde de pelo? ¿Cómo? Alguien que no tenga experiencia en el área y ese sea su jefe. El problema de los programadores es que, digamos, son los que se encargan de hacer el código. Si llega alguien y le pregunta sobre algún tipo de código que probablemente sea difícil y él le diga no, si eso es fácil, no lo sabe, entonces ahí es donde probablemente la otra persona le pierde el respeto por el hecho de que no domina el tema que debería estar. Entonces un analista de sistemas no necesariamente tiene que ser un programador súper experto, sino que debe de ser alguien que sepa de tecnología como tal, que sepa básicamente de lo que se está hablando, que previamente incluso de preferencia haya sido programador y después se haya pasado a ese lado, porque entonces va a saber realmente de lo que se trata, la relación con los clientes, cómo obtener información de los clientes para poder evaluar resultados. Todo eso debe de tener dentro de su currículum esa persona. Debe tener ética profesional. Aquí es importante la ética por compartir datos. ¿Creen que es ético? A ustedes les van a dar información sumamente sensible de la empresa, como por ejemplo balances generales, ganancias, algo que tenga que ver con más información. Encerrado. Bien, debe de tener ética profesional, principalmente porque tenemos acceso a datos muy sensibles, así que hay que tener cuidado con eso. Debe de ser autodisciplinado y tener capacidad de automotivarse. Autodisciplinado en el sentido de que sea capaz no solamente de ser responsable, respetuoso, entre otras cosas, sino de disciplina para aprender. No puede quedarse atrás con
nuevo que se vaya dando. Básicamente esas son las características que debería tener un administrador, un analista de sistemas. Es complicado algunas veces porque pues cumplir con todo ese rol y manejar, como ustedes dicen, personales es una de las áreas más difíciles, pero al final de cuentas el analista de sistemas o el que está a cargo de un proyecto es el que va a ganar. Entonces si queremos llegar a ese puesto, pues tenemos que pasar por todas esas áreas y tratar de cumplir con todos esos requisitos. Bien, si no hay preguntas, les voy a pasar lista. Kenny, Stephanie, Víctor, Diego, no vino. Juan Mario, el que acaba de ir, que no podía salir. Mario Steven, Kevin, Rafael, Jairo, Carlos Fernando, Yancy y Verónica. Y nos veremos el